Hola queridos hermanos, buen día tengan todos y todas ustedes. Hoy iniciaremos nuestra sesión de catequesis con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y para ello invocaremos al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé mucha fortaleza, mucha sabiduría. Comenzaremos invocándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, queridos hermanos. Nuevamente los saludo con mucho gusto en esta formación que estamos llevando. Hoy me complace darles a conocer la tercera parte del Directorio General para la Catequesis. Esta última parte está centrada especialmente en cómo vamos a enfocar nuestra catequesis de acuerdo a la cultura de las personas, de acuerdo a su condición social, a su condición moral, de acuerdo en qué ámbito se desarrolla, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo llevar una catequesis a nivel urbano que a nivel rural, porque las circunstancias que viven las personas, pues es muy diferente. Preocupada la Iglesia por esta cuestión, es que pone énfasis en que todos y todas las catequistas estemos ampliamente preparados para cumplir el propósito de catequizar de acuerdo al cambio de los tiempos, al cambio de las personas, ¿sí? A este tipo de catequesis se le llama catequesis incultural. ¿Qué quiere decir? Pues que se mezclan muchas culturas. Por ejemplo, yo les lo doy como testimonio. La catequesis que se imparte en la parroquia central aquí en la ciudad es muy diferente al tipo de catequesis que uno tiene que llevar pues a las comunidades, porque se viven escenarios diferentes. En las comunidades todavía hay mucho patriarcado, mucho machismo, donde todavía la mujer queda un poco delegada, un poco de lado. Entonces, esa es la importancia de saber cómo voy a catequizar. Para eso, vamos a ver esta tercera parte del Directorio General para la Catequesis 2020. La catequesis en las iglesias particulares. La iglesia y el ministerio de la palabra de Dios nos ocuparemos el día de hoy. Pues bien, Dios ha querido reunir a su iglesia alrededor de su palabra y la alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. Quienes creen en Cristo han renacido, no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, gracias a la palabra de Dios vivo. Nos dice la Biblia en 1 de Pedro 1:23. Tal regeneración, sin embargo, nunca es un hecho terminado. La palabra de Dios es el pan cotidiano que regenera y alimenta continuamente, pues el camino de la iglesia. Recordemos que la iglesia se funda sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Nace y vive de ella, encontrando siempre en ella su fuerza. Y la comunidad eclesial, pues crece también hoy con su escucha. La palabra de Dios es dinámica, crece y se difunde por sí misma. No podemos predecir qué alcance tiene
si no abrimos nuestra palabra de Dios, si no abrimos nuestra Biblia, si no lo ponemos en práctica. Por eso dice que la palabra de Dios es dinámica, crece y se difunde por sí misma, teniendo en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola. Al igual que María, también la iglesia profesa: hágase en mí según tu palabra. La iglesia se pone al servicio de la palabra de Dios, se hace su custodia. Recordemos que Jesús mismo se la confió a la iglesia, no para que la escondiera, sino para que resplandezca como una luz para todos. La palabra de Dios es, pues, el origen de la misión de la iglesia, Es la palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos, la que nos ilumina, nos purifica, nos convierte. Y nosotros, pues no somos más que humildes servidores de esa palabra. La catequesis frente a los escenarios culturales y contemporáneos. La catequesis tiene una relación y una dimensión cultural y social en cuanto que se sitúa en una iglesia, pues que está insertada en la comunidad humana. En ella, recordemos, los discípulos del Señor comparten los gozos y las esperanzas, también las tristezas y las angustias de los hombres de nuestros tiempos. La tarea de interpretar los signos de los tiempos es siempre actual, sobre todo en este momento, concebido como cambio de época y que está marcado pues por muchas contradicciones, pero al mismo tiempo por muchos anhelos que tiene el ser humano en su corazón, anhelos de paz y de justicia, de encuentro y de solidaridad. La catequesis tiene ese gran reto eclesial de llevar a los catequizandos y de centrarlos pues de acuerdo al cambio de los tiempos, donde se encuentre esa paz y esa justicia de la que nos habla Jesús, en donde no haya exclusión de los pobres, en donde la primicia no sea el dinero. No solo son temas a los que hay que conceder espacio, sino que constituyen pues acciones fundamentales de la catequesis y de la pastoral eclesial. Estos son signos de una catequesis plenamente al servicio de la inculturación de la fe. Vamos a ver más adelante cómo se plantean algunas cuestiones culturales y sociales que invitan a los cristianos a recordar que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Las iglesias particulares, el anuncio, la transmisión y la experiencia viva del evangelio se realizan siempre en la iglesia particular o diócesis. La iglesia particular es la porción del pueblo de Dios, reunida pues por los obispos en el Espíritu Santo. Por sí sola no es iglesia en plenitud, sino en la comunión de todas las iglesias. Existe pues un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, en la cual verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Las iglesias particulares la forman la diócesis, las parroquias, etc. Como la iglesia universal, así también cada iglesia particular es sujeto de la evangelización. Lo que la constituye, pues se vuelve fuente de su misión. Además es justamente por su medio que las personas entran en contacto con una comunidad, escuchan la palabra de Dios, se hacen cristianos por el bautismo y se reúnen en la asamblea eucarística, que presidida por el obispo es la principal manifestación de la iglesia. Entonces, cada iglesia particular está invitada a desarrollar lo mejor posible la catequesis como expresión evangelizadora.
al interior pues de su propio contexto o de su propia situación o de su propia actualidad cultural y social. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis. ¿Y quiénes forman la comunidad? Pues todos y todas nosotras, queridos hermanos. Las culturas locales tradicionales. En algunos países hay pueblos indígenas que son también llamados aborígenes o nativos, que se caracterizan por tener una lengua, ritos y tradiciones particulares y que organizan la vida familiar y comunitaria pues según sus propias costumbres. Algunos de estos grupos acogieron ya desde hace tiempo la fe católica como parte integrante de su cultura, dándole una expresión ritual propia. Los agentes pastorales que saben compartir la vida con ellos y se esfuerzan por conocer y amar tales culturas locales, sin juzgarlas, claro, como erróneas o fruto de la ignorancia, descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas laten. Ser catequista para los pueblos indígenas, pues se exige de cada uno de nosotros el despojarnos de actitudes de orgullo y de desprecio hacia quienes pertenecen a una cultura diversa. Debemos de evitar juicios o condenas previas, como también los juicios simplistas o de elogio, sin olvidar que por ser nosotros discípulos misioneros del Señor, pues tendremos la audacia de proponer procesos de evangelización y catequesis que sean adecuados a la cultura de los pueblos indígenas, sin importarles la propia. El cristianismo no tiene un único modelo cultural, recordemos. En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y a la vez muestra la belleza pues de este rostro de los pueblos indígenas. El análisis pastoral tendrá además en cuenta otros espacios humanos, pues que tienen características propias, el contexto urbano de las grandes ciudades, el rural y el de las culturas locales tradicionales. Por ejemplo, en el contexto urbano, la realidad de la ciudad y de modo muy especial la de las grandes concentraciones metropolitanas, pues es fenómeno multiforme y global que cada vez es más determinante para la humanidad. En las ciudades modernas, frente a las culturas rurales del pasado o la situación urbana actual, pues los modelos culturales son generados por otras instituciones, ya no por la comunidad cristiana, y con otros lenguajes, otros símbolos, otros mensajes, que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Esto, claro, no significa que en la vida de la ciudad pues esté ausente un sentido religioso. Aunque la Iglesia está llamada a seguir con humildad y audacia los pasos de la presencia de Dios y, sobre todo, a reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, con una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Todo esto a la luz de una presencia pastoral, claro, que sepa siempre iluminar con la palabra del Señor el corazón de la ciudad. Allí en esa ciudad, pues donde se acrecentan, se gestan, se forman los nuevos relatos y paradigmas. La propuesta catequística será un anuncio querigmático, transparente,
humanizante y lleno de esperanza. Pues frente a esta división entre lo moderno, entre la tecnología, entre todo lo que absorbe al ser humano en las ciudades y que ha llegado a la deshumanización y la violencia. La proclamación del Evangelio pues será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en el contexto urbano. Contexto rural. Pues siendo pues importante el proceso de urbanización actual, no se pueden olvidar los numerosos contextos rurales en el que viven diferentes pueblos y en los que la iglesia pues también está presente, compartiendo con ellos alegrías y sufrimientos. En nuestro tiempo esta cercanía puede usarse para ayudar a las comunidades del mundo rural a orientarse ante los cambios que corren el riesgo de confundir las identidades y los valores. La tierra es el espacio en el que es posible tener la experiencia de Dios. El Creador muestra su cercanía, su providencia y atención para todos los seres vivientes, en particular para con la familia humana. Acuérdense que Jesús mismo ha tomado alguna de sus parábolas y las enseñanzas más bellas del ciclo de las estaciones y de la vida del campo, partiendo de lo creado para llegar al Creador. La comunidad cristiana siempre ha encontrado vías de anuncio y catequesis, que es sabio retomar siempre, pues de nuevo, ¿verdad? En el contexto rural y, ¿por qué no, también en el urbano? El cultivo de la tierra, el cuidado de las plantas y de los animales, la sucesión del día y de la noche, el paso de las semanas y los meses y de las estaciones, son reclamos por respetar los ritmos de lo creado, por vivir la cotidianidad de un modo sano y natural, encontrando así tiempo para sí mismo y para Dios. La cultura campesina guarda de manera más visible valores que no se aprecian en la sociedad de consumo, como la sencillez, la sobriedad en sus estilos de vida. Todo ello constituye pues ya un camino abierto para el anuncio del Evangelio. La catequesis sabrá valorar ese gran patrimonio del pueblo rural, poniendo en evidencia pues todo su sentido cristiano. Todo lo dicho es una riqueza para toda la iglesia, invitada a difundirlo, pues gracias a sus recursos formativos, en una reflexión sobre la cultura de lo creado y los estilos de vida de cada persona, de cada comunidad, de cada situación. La Iglesia, desde la época de los escritos del Nuevo Testamento, ha hecho sus propias fórmulas cortas y concisas, a través de las cuales poder profesar, celebrar y testimoniar su fe. Ya en el siglo IV, los obispos recibieron explicaciones más amplias de la fe a través de la síntesis y los compendios en dos momentos históricos precisos: después del Concilio de Trento y en los años siguientes al Concilio Vaticano II. Ya la Iglesia consideró oportuno ofrecer una exposición orgánica de la fe por medio de un catecismo que fuera ya de carácter universal y que fuera un instrumento de comunión eclesial y que también a la vez fuera un punto de referencia para la catequesis. El Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado el 11 de octubre de 1992 por San Juan Pablo II, el cual fue el resultado de la colaboración y consulta de todo el episcopado católico, así como de numerosas instituciones teológicas y catequísticas.
igualmente de muchos especialistas en las diversas disciplinas. Por eso el catecismo es una obra colegial y el fruto del Concilio del Vaticano II. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten